Hola, bienvenidos una vez más a Tiempo de Actuar, programa institucional de Actuar Famiempresas, apoyo integral al microempresario. Hoy, desde la casa de Jorge Camilo Vergara Guzmán, uno de los fundadores de Actuar Famiempresas, quien soñó con una entidad social que ayudara a los más necesitados y hoy ve el reflejo de una empresa sólida que le da trabajo a más de 70 personas y que genera en miles de microempresarios oportunidad para ellos y sus familias. Veamos. Yo nací en un pueblecito del departamento de Cundinamarca, en la provincia del Guavio, hace 83 años, ayer. De ahí, después me vine para Bogotá, porque nos sacaron corriendo de por allá, con la familia, todos. Después de eso, deambulamos como siempre ha sucedido en este país, todos los perseguidos, y vinimos a aterrizar aquí a Caicedonia Valle, en el año 51, ¿cómo te parece? Y ahí nos quedamos. Yo, como una anécdota especial de mi vida de estudio, a mí me tocó el 9 de abril en Bogotá, en el colegio interno. Una situación bien difícil, bien complicada. Pero bueno. Y después en Caicedonia yo terminé de estudiar ahí y después me metí al banco porque tuve la fortuna de que alguien me recomendara allá para trabajar en el banco. Y entré en el año de 1955 a trabajar al Banco de Colombia. En el 55. Y por cosas del destino, en el año 58 vine a trabajar a Armenia con el Banco de Colombia, en Armenia, en el año 55. Ahí estuve hasta el año 61. Entonces de ahí me llevaron para la Auditoría General del Banco en Bogotá. Y fui visitador. Después de eso estuve casi 3 años de visitador. Entonces me ofrecieron que me quedara en el Banco de Colombia en Cali. Allá estuve desde el año 64 hasta el 70. Allá me casé. Mi mujer trabajaba en el banco. Nos enamoramos y nos casamos. Tengo 2 hijas. Clarena, que vive en Cali, psicóloga clínica. Y Carolina, que vive aquí conmigo. Carolina es antropóloga. Trabajó con el Ministerio de Ambiente y ahora está aquí, está trabajando con bienestar familiar. Me acompaña porque yo quedé viudo hace 4 años. Y bien, estando en Confenalco, que entré a trabajar en el 1982. Estando allí fue cuando yo les comentaba que don Ariel Jaramillo, pues de esas familias raizales, cívicas y todo, el hombre muy importante. Trabajó también con el Banco de Colombia, me acuerdo yo mucho, y después con el Banco Cafetero. Y con don Jesús Cárdenas Henao, fue cuando, que ya les había comentado que Ariel se enroló en Bogotá con unos amigos, entre otros Álvaro Arango, que era de publicidad, Los Santos. Y él era el presidente de Actuar Bogotá. Ahí conoció los actuares. Y ahí se le ocurrió la idea de que la institución con que él trabajaba aportara 10 millones de pesos. Y él dijo, me voy para Armenia
a ofrecer este dinero para que allá se constituyan a actuar. Ahí empezó la historia de actuar. Don Ariel Jaramillo dijo, aquí están estos 10 millones de pesos, vamos a ver ustedes, los que fuimos allá, que éramos como 15, ¿qué aportan? En Armenia la gente no aporta, muy poquito. No, que yo doy 50.000, que el otro da 150. Es decir, con todos esos aportes, creo que recogimos 18 o 20 millones de pesos, no me acuerdo exactamente, ahorita mismo que fue. Entonces, pretender que una institución como Actuar pues necesitaba una oficina, necesitaba una secretaria o un director que manejara el programa, ¿no? Que tenía que pagar arriendo, que tenía que pagar servicios públicos. Entonces, con esa plata que había ahí no funcionaba. Entonces yo me ofrecí, como director de Confenalco, de que llevábamos a Actuar allá al edificio. Y allá le organicé una oficina que no pagaban arriendo, que le pagué agua y luz, que le pagué teléfono, que le pagamos todo para que eso pudiera funcionar. Actuar de Bogotá nos mandó un director, un muchacho, para que nos diera pues las instrucciones de cómo era que se manejaban los actuares. Y sí, entonces él nos dio las instrucciones y empezamos ahí ya a trabajar con los actuares, con el Actuar de aquí. La primera directora que tuve fue Liliana Jaramillo, me parece que se llamaba. Empezamos ahí y era muy, como dijera, prestar plata en ese momento era pues como una hazaña, pues, y sobre todo tan poca plata. Y así sí, estuvimos trabajando con la gran fortuna que en Bogotá la influencia que tenía el Actuar de Antioquia y el Actuar de Cundinamarca, de Bogotá, lograron hacer un contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIR. El presidente era el doctor Iglesias, y a él le gustó mucho la idea de que los actuares le prestaran plata a los más pobres, a los que no tenían prácticamente nada, porque de eso se trataba. Y el doctor Iglesias dijo, hombre, nosotros tenemos unos dineritos por allá que nos pagan de unos intereses que nadie ni se acuerda de ellos. Pero nos hemos dado cuenta que ustedes están haciendo una buena gestión con la gente más necesitada y vamos a conseguir a prestarles una plata. Nos prestaron a todos los actores $3 millones. Con la fortuna de que esos 3 millones nos dejaron $500.000 para Actuar Armenia. $500.000 es mucha plata en esa época y ahora. Es un platal. Y como ya era poco, nos los dieron a 25 años de plazo. 8 años muertos para amortizar. Y con intereses del 1% anual, es decir, nos la regalaron, digámoslo así. Entre otras cosas, no sé si ya se acabó de pagar el préstamo. Yo creo que si deben 5 pesos es lo demás. Pero la verdad que ese fue el desarrollo más importante de los actuares. Y había un mecanismo que creo que ya no lo están implantando en Actuar, que nosotros prestamos desde 20.000 pesos en adelante. ¿A quién le puede uno prestar 20.000 pesos? Entonces resulta que de pronto había un zapatero remendón. ¿Sí? Hola, ¿y usted qué? No, pues yo tengo que comprar zapatos viejos para cambiarles la suela y hacerles cositas. Y a veces les prestaban plata.
Un señor que hacía, por ejemplo, supe de alguien que hacía ganchos de alambre. Entonces él tenía 5.000 pesos, compraba el alambre y hacía, y después salía a vender los ganchitos, y entonces pues la plata del bus y todo se la iba en la utilidad. Entonces ahí vino una cosa importante de actuar. La cosa importante de actuar es que los créditos hay que hacerles seguimiento al beneficiario. Entonces, ¿por qué? Porque si no se le hace un seguimiento, el señor no sabe ni cuánto necesita, o si les presta a uno, de pronto le da de más. Y entonces no, a uno en esa época, yo no sé ahora, debe ser lo mismo, se le hacía un estudiecito al señor. El de los ganchos, por ejemplo. No compre para una semana, compre para el mes. Para que no tenga que estar yendo a comprar el alambre, sino que de una vez aquí, y entonces usted va a tener una mercancía. Bueno, entonces le hace un seguimiento a eso. Esa era una forma en aquella época. Otra, no sé, ya tampoco creo que se usa, era que uno iba a un barrio, entonces ahí había un zapatero, un carnicero y un panadero. ¿Usted cuánto necesita? Que 50.000, ¿usted cuánto? 100.000, que yo... Bueno, a los tres les vamos a prestar 300 o 400.000 pesos. Para los tres. ¿Sí? Y usted se hace responsable con él y con él. ¿Eso qué implicaba? De que yo cuidaba al señor, lo vigilaba y él me vigilaba a mí. Pero fuera de eso, servía para integrar las familias. Entonces eso era una cosa bien bonita. Y así empezó a funcionar los actuares. El terremoto fue para nosotros muy tenaz. Porque como ustedes saben, el terremoto tumbó más que todo la casa de los pobres, a quienes les habíamos prestado la plata. Entonces tuvimos muchas dificultades, muchas cosas. Hasta se pensó de pronto en acabar con el actuar, porque ya pues la mayoría de los clientes pues habían perdido sus... Pero nos armamos de valor y de mucha entereza y de muchas cosas. Dijimos, no, pues al que se le cayó y el que perdió esa vaina, prestémosle más plata porque salga adelante. Y así fue. Se recuperó. Hicimos muchas cosas y salimos del problema porque fue bastante complicado. Los sueños de Leonisa, recuerdo yo mucho, nos ayudaron mucho también con eso. Pues, todo lo que era Antioquia, pues, con Amalia, pues, que ya era amiga de todos estos señores, estuvieron aquí, no, caminen, sigan adelante. Y salimos. Nos volvimos a enderezar y ya pues ya el actuar empezó a diversificar su gestión, ¿no? Vino la capacitación y vino todas estas cosas. Y yo diría que ahí fue ya el despegue más fuerte de los actuarios y empezó a funcionar. Luis Gabriel estuvo en FENALCO, ¿no? Ahí creo que conocí yo a Luis Gabriel. Siempre me pareció un buen elemento, buena persona, señorazo. Entonces fue cuando yo le dije a Luis Gabriel que por qué no trabaja con nosotros, creo que así fue la cosa. Y él ni corto de perezoso dijo que sí. Y se vinculó. Y ya fue que le ha ido bien, pero muy bien. Yo pienso que también el actuar como en todas las empresas, hay que luchar con las mismas juntas directivas, con los consejos, que unos sí, que otros no. Pero eso es normal.
Eso cada cual tiene su forma de pensar y proponen y unas cosas sí y otras cosas no. Pero salimos adelante. Y Luis Gabriel ha estado pues muy firme ahí hace mucho tiempo, con muchas dificultades también porque ha tenido sus problemas, pero ha sabido superarlos con mucha entereza y ha diversificado mucho lo que es actuar, porque ha salido pues ya a la parte más social, fuera de lo que es préstamo únicamente, que las cosas bien hechas, las cosas bien manejadas, con pulcritud, con toda esa cosa de honestidad, con ese sentido social que deben de tener esas acciones, pues tienen que salir adelante. Ahora, si usted hace el buen uso de esas platas, de esos dineros, no se los roban como los roban en muchas partes, ahí está, y no necesita mucha. Usted no necesita ser millonario, pues, no, con esos poquitos recursos va uno creciendo. Yo siempre le decía a la gente, bueno, ¿cuál es la empresa de Armenia que genera todos los puestos de trabajo que ha hecho actuar? ¿Cuántos puestos de trabajo? Sea que no sean formales, pero son puestos de trabajo que sirven para que la gente, por lo menos, se sostenga. Yo pienso que lo mejor que uno puede hacer en la vida es ser pulcro, ser honesto. Y hasta donde más se puede hacer humilde. Usted no puede hacer lujos que no se los puede dar. Déselos cuando usted pueda dárselos. Pero mientras tanto, usted tiene que seguir así, en esa tónica. Iguales a los demás. Nosotros en Confenalco, por ejemplo, todos los empleados éramos igualitos. Yo siempre quise que los empleados de Confenalco participaran en las decisiones para hacer cosas allá. Y hacíamos reuniones. Bueno, ¿usted qué opina de esto? ¿Usted qué opina del otro? No es el famoso tirano o rey que dice que se hace lo que yo diga, no. Cuando hicimos el edificio, hicimos 3 reuniones antes de construirlo. ¿Usted dónde quiere estar? ¿A dónde va su puesto? ¿A dónde va su escritorio? 3 reuniones previas a la construcción del edificio. Pero que todo el mundo participe. Entonces esa integración, uno va reflejada en lo que tú decías, en lo que opina la gente de uno. Y hay algo más importante. Por lo menos yo tuve 1000 empleados en Confenalco. Siempre existió el respeto por los demás. Otra cosa que se hizo allá también muy importante. Allá nunca prosperó el chisme, que ocurre con muchas personas. Cada que afloraba cualquier cosa, venga para acá, nos vamos a reunir todos. Y esto lo definimos de una vez, ¿qué pasó? Y ya. Entonces eso es lo que yo le digo. Para mí cada rato me encuentro con gente que yo nunca me acuerdo ni sé quiénes son. Me saludan, yo tampoco, me da pena. A darme las gracias. ¿De qué? No, porque es que el hijo mío se aprendió allá, porque es que el mío estudió allá, que es que... Bueno, todas las cosas había por haber, que en la vida me han pasado por la cabeza. Apolítico a morir. Yo nunca supe qué política tenía un trabajador de la caja. Nunca. Si era liberal, comunista, lo que fuera. Eso hay que sacarlo de allí. Todo eso hace que la gente lo aprecie a uno y lo respete. Yo todavía no recuerdo a alguien que haya hablado mal de mí porque no hay motivo. ¿Sí ves? Y yo creo que uno tiene que ser así en la vida y en su casa. Los hijos y todo. Y que uno se vuelva como un ejemplo para los demás. Anoche disfrutamos mucho la charla porque recordamos 1000 cosas de la banca. Y nos reímos de las cosas que le pasan a uno y
que ya no son trascendentales, sino que quedan en el recuerdo, en la historia. Y así pasa en actuar y todo. Por eso yo creo que Luis Gabriel también es un tipo de un corte parecido, ¿no? Yo no... que es participativo, que consulta, que averigua, que pregunta. Eso es lo mejor que le puede dar a los amigos, a la familia. Que digan, hombre, es que el jefe mío fue así, mi papá era esto. Bueno, todas esas cositas. Una vez más hemos llegado al final de nuestro programa institucional Tiempo de Actuar. Recuerden que Actuar Famiempresa se encuentra ubicado en la calle 12, número 1314 en el Parque Sucre. Nuestro teléfono es 746-3844.